Ministro, ¿con qué preocupación, cómo observa lo que está pasando entre Estados Unidos y China, que se ha dado en llamar efectivamente una guerra comercial? ¿Nos perjudica, nos beneficia? ¿Se puede hablar de un escenario tan esquemático? Bueno, a un país como el Uruguay, físicamente pequeño, pero con un potencial que además lo conduce naturalmente a abrir su economía y a tratar de realizar precisamente en esa apertura lo que su escaso tamaño no le permite, toda guerra comercial es absolutamente negativa, porque es llevar a un nivel muy alto precisamente el concepto contrario al concepto de apertura, al concepto del comercio cada vez más libre, cada vez con menores ataduras, cada vez con menores restricciones, y todo aquello que sea utilizar instrumentos para dificultar ese intercambio comercial, que aproveche, que abra oportunidades para que los países precisamente realicen sus potencialidades, es negativo. Y la guerra es quizá una de las máximas, de las más negativas expresiones del proteccionismo y por lo tanto de la negación del comercio y de la apertura. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, entre dos potencias mundiales indiscutibles como son Estados Unidos y China. Uno de esos protagonistas es nuestro segundo socio comercial en bienes, estoy hablando de China, y el otro, Estados Unidos, es nuestro principal cliente, y a veces esto no lo tenemos muy en cuenta, de una parte muy importante de un rubro absolutamente fundamental para el Uruguay, que son los servicios globales. Uruguay ha avanzado afortunadamente en una medida muy importante en la producción de tecnología de la información. Es quizá uno de los países más adelantados de toda la América Latina. Es el principal exportador por habitante de servicios de informática de toda América Latina. El segundo es Costa Rica y está bastante despegado de Uruguay, bastante distanciado de Uruguay. Y el principal cliente es Estados Unidos. Entonces estamos en medio de una guerra entre dos países que además de potencias mundiales son muy importantes para Uruguay. Así que lo veo con mucha preocupación. Desde el punto de vista instrumental, no hay nada que se note de esta guerra comercial. Sí, sí. Bueno, se notan los aranceles, se nota el uso indiscriminado a veces y sorpresivo en otras de instrumentos de protección, como decíamos recién, o de limitación del comercio en términos de volúmenes, por ejemplo, que en definitiva terminan perjudicando a un país por la vía de los efectos que tienen en el mercado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, uno que nos duele muchísimo, la soja. La soja es uno de los principales productos de exportación del país y está pasando por un momento contradictorio, porque después de los efectos de la sequía del año pasado, la cosecha de este año viene con una calidad impresionante en materia de productividad y volumen. La cosecha de soja de este año en Uruguay va a ser espectacular, pero hay un problema, los precios. Los precios están muy bajos para lo que es la necesidad del productor uruguayo, y esa baja de precios está directamente conectada a la guerra comercial entre Estados Unidos y Brasil, que... Estados Unidos y China, con efectos también en Brasil, dicho sea de paso, una guerra que en definitiva termina, entre otras cosas, generando una
disminución del precio, un impedimento a su evolución, a su crecimiento. Y ahí tenemos un ejemplo claro de cómo son los efectos que estamos analizando. Usted recién mencionaba a Brasil. En este momento Argentina y Brasil empiezan a tomar un conjunto de decisiones unilaterales en relación con el Mercosur. Argentina acaba de subir una tasa de importaciones, la llamada tasa consular en el Uruguay, pero empiezan a haber como muchas señales. Cuando uno revisa la prensa especializada, ve como muchos intercambios que vinculan Argentina con Brasil, pero no con el Mercosur, como un negocio permanente entre ellos. Bueno, antes que nada, tenemos que considerar una parte de la realidad que es fundamental. Históricamente, Argentina y Brasil son socios estratégicos. Ellos mismos se definen así, como socios estratégicos. Y lo han hecho no en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, sino, por supuesto, en otras anteriores, en las que han sostenido esta condición, y es una parte de la realidad. Segundo comentario, para nosotros los uruguayos el Mercosur es imprescindible, es imprescindible. No tendría mucho sentido que Uruguay saliera al mundo sin ninguna plataforma de lanzamiento, sin ningún impulso que le permita, por la vía bilateral o multilateral, alcanzar niveles de integración más importantes. Por eso es imprescindible, porque además son nuestros vecinos. Uruguay es la puerta de entrada, ya no política, ni determinada a priori por acciones políticas, es la puerta de entrada natural a las dos principales economías del Mercosur y obviamente dos de las principales economías de la región y en algún caso del mundo como es Brasil. Así que el segundo comentario que hago es destacar nuevamente la relevancia del Mercosur. El tercero no es muy halagüeño porque la verdad es que hasta ahora, y salvo en el primer arranque, aquel del 91, 92, cuando se instaura el Tratado de Asunción, la verdad es que no hemos tenido un buen funcionamiento del Mercosur ni buenos resultados. Los gobiernos anteriores a los que hoy conducen Argentina y Brasil fueron gobiernos con actitudes más bien proteccionistas. Yo creo que tanto Brasil como Argentina son muy responsables, por ejemplo, de no haber hecho el suficiente esfuerzo, digo hasta el presente, por hacer acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea. Son responsables de que países como Uruguay no hayan podido avanzar más en acuerdos como, por ejemplo, con China, ¿verdad? Porque Uruguay tiene una asociación estratégica con China, tiene todas las condiciones para hacer un buen acuerdo comercial con China y no lo ha hecho hasta ahora por la oposición de Brasil y Argentina, sobre todo de los gobiernos anteriores a los actuales. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que tenemos una gran dosis de incertidumbre y de confusión. Aparentemente los gobiernos de Bolsonaro y Macri han anunciado un poco más de flexibilidad. ¿Cómo se interpreta este anuncio de flexibilidad? ¿Están pensando solo en ellos o están pensando que países como Uruguay puedan hacer sus acuerdos sin que ellos se opongan? Entonces, veremos qué es lo que ocurre en los próximos tiempos. Pero que Mercosur necesita que sus integrantes y el bloque en su conjunto tenga acuerdos fuera de la región, no tengo la menor duda. Es imprescindible para que Mercosur funcione mejor que lo que ha hecho hasta ahora. Y repito, para nosotros es imprescindible. Tiene que ocurrir eso, que haya una disposición
a la flexibilidad, como algunos llaman, pero sobre todo a la disposición a hacer acuerdos con otros bloques, con otros países de fuera de la región. ¿Coincide con esa lectura que algunos hacen, por ejemplo, desde la central sindical, que se señala que, bueno, que Petrobras se va de Uruguay producto de una estrategia del gobierno encabezado por Jair Bolsonaro, pero por otro lado la oposición en el Uruguay que dice, bueno, el gobierno del PT vino a hacer un favor político al traer a Petrobras al Uruguay y ahora se van? Bueno, yo no conozco cuáles fueron los factores de origen que trajeron a Petrobras hasta Uruguay. Supongo que habrán hecho, digamos, un análisis de las posibilidades que brindaba este país, no solo en materia de distribución de combustibles, sino también en materia de suministro de gas natural a los hogares de Montevideo y de algunas zonas del interior del país. Lo que sí estoy viendo es que esta es una decisión que responde a la firma, que la firma habrá también hecho sus cálculos actuales, que no deben ser los mismos que en la instancia anterior, porque Brasil ha cambiado, porque Petrobras se ha visto envuelta en acontecimientos que antes no conocíamos o no existían. Lo cierto es que esta decisión de retirarse de Uruguay es una decisión típica de una empresa que dice, este negocio no me conviene, por lo tanto lo dejo. O trato de buscar a alguien que me suceda como inversor porque realmente los resultados que estoy obteniendo acá no son positivos. Eso es lo que está ocurriendo. No creo que responda en absoluto a una estrategia nacional, de política nacional, en este caso Brasil. Pienso que es una decisión de la empresa. Y es una decisión de la empresa porque las cosas no han rodado bien, ni para ella en Brasil y en el mundo, ni para ella en Uruguay. Lo han dicho con todas las palabras muy claras que denotan cuál es la razón. Este negocio para nosotros, han dicho, es muy pequeño y lo único que nos trae son dificultades, no buenos resultados, ¿verdad? ¿Cree que desde el gobierno uruguayo se puede hacer algo al respecto? Se lo pregunto porque, por ejemplo, los trabajadores han decidido hacer una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria, esperando del Poder Ejecutivo, en definitiva. Bueno, ojalá esto se resuelva con el menor perjuicio posible para los trabajadores, que por lo general constituyen en estos litigios o en estas situaciones la parte más débil, ¿verdad?, del contexto de aspectos que están en juego. Ahora, creo que el margen de maniobra que tiene el gobierno uruguayo es muy pequeño, ¿verdad?, porque está limitado por acuerdos que se han realizado y que el gobierno uruguayo aceptó. Está limitado por el contexto de relaciones internacionales que tiene que administrar de la mejor manera posible. Recién hablábamos del Mercosur. Uruguay no puede, digamos, ingresar en un litigio en el Mercosur por este motivo, porque además se expone a recibir demandas por incumplimiento de ciertos acuerdos. Y al mismo tiempo creo que más allá de lo que se piense del gobierno de Brasil, yo no estoy ingresando en ese tema ahora, el Mercosur va a seguir existiendo, tiene que seguir existiendo. Y nosotros tenemos que tratar de contribuir en ese marco al mejor funcionamiento posible del Mercosur. Y ese es otro límite que tiene el gobierno uruguayo, ¿verdad?